tardecitas noches ya. Estamos entrando ya en la noche. Voy a poner el reloj para no demorarme mucho, no extenderme mucho. Agradezco la invitación y la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Siempre que la iglesia se reúne, en el lugar en el cual esté, para recordar la obra de la cruz y para buscar la palabra del Señor y la comunión con el Señor, siempre es una alegría estar y poder compartir la comunión unos con otros, ¿sí? Están viendo, si no me pasó mal la data de pastorales, están viendo personas de fe, personajes que la Biblia nos lleva a pensar, que han tomado decisiones en base a la fe que han tenido en el Señor, han conocido al Señor, el Señor vino a sus vidas con alguna promesa o con algún desafío, y ellos tomaron decisiones en base a la fe que los llevaron a hacer un cambio en su vida, ¿no? Me encantó esta canción que cantamos, que decía que el Señor es imparable, ¿no? ¿No creen que es así? El Señor es imparable, por supuesto que sí. No hay poder en este mundo que pueda detener el mover de la mano de Dios. Entonces hay un impedimento muchas veces para que el Señor obre en nuestra vida, que es nuestra propia voluntad, ¿no? Que no obramos con fe en la persona del Señor y en lo que el Señor nos dice que hagamos, ¿no? Y quiero que veamos, cuando pensamos en la Biblia, en una persona que fue en gran manera usado por el Señor, hay muchos personajes. Hay una persona que la Biblia destaca mucho porque tiene mucha importancia en el plan de Dios, en el Antiguo Testamento, para el rescate, para la formación de su pueblo Israel, es Moisés, ¿no? Un líder que se puso en la mano del Señor y que Dios lo usó para hacer una obra tremenda por medio de él. Ahora, lo que vemos en la vida de Moisés y lo que vamos a hacer en los versículos que vamos a leer, si tenés una Biblia, te voy a pedir que me acompañes a Hebreos, capítulo 11, que vamos a ver el relato que hace aquí el escritor de Hebreos, de todas las decisiones que fue tomando Moisés por la fe. Vamos a ver precisamente que Dios lo fue llamando en distintas etapas de tu vida, de su vida, como lo hace con vos y conmigo, para que tomemos decisiones por la fe. Dios nos usa a cada uno de nosotros y quiere usarnos a cada uno de nosotros de distintas formas. Obviamente no nos va a usar de la misma manera que lo usó a Moisés. Tenía ese propósito especial para el pueblo de Dios, para esa persona, para ese tiempo del pueblo de Dios. Como tiene un propósito en este tiempo para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, donde quiere realizar por medio tuyo. Para que Dios nos use, para que Dios derrame su poder y su obrar, que es imparable, Dios pide que nosotros tomemos decisiones. Dios pide que escuchemos su palabra, que escuchemos su llamado, que le conozcamos personalmente y en base a lo que Él pide en nuestra vida, en nuestro corazón, por medio de su palabra, nosotros respondamos ciertas preguntas como hizo Moisés. Fíjense, Hebreos, capítulo 11, tenemos aquí una especie de resumen de lo que fue la vida de fe de Moisés, ¿no? Y todas las decisiones que él fue tomando. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Sigue diciendo, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y el último versículo que leemos es el 29, dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahí termina el relato que hace Hebreos capítulo 11, de la vida, las decisiones, de a dónde Dios fue llevando a su pueblo, porque el siervo de Dios, porque un hijo de Dios eligió obedecer, eligió tomar decisiones, ¿basado en qué? Como repite una y otra vez, en la fe. En la fe. Desafiando lo que él mismo veía muchas veces, desafiando lo que muchas veces era su historia, desafiando lo que el mundo le decía. Él
Él empezó a tomar decisiones por la fe. Fíjate, hay 4 o 5 decisiones que podemos ver que Moisés tomó a cabo. 4 o 5 preguntas que Moisés se tuvo que responder, que son las mismas preguntas que nosotros tenemos que respondernos si vamos a ver a Dios obrando otra vez. En primer lugar, Moisés tuvo que responderse la pregunta de su identidad. ¿Quién soy realmente? ¿Quién soy realmente? Otra vez dice el versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Si recordás un poco la historia bíblica, Moisés nació siendo parte o como hijo de esclavos hebreos. En este tiempo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba siendo esclavo en Egipto, el que era el imperio más poderoso de ese tiempo. Ellos habían esclavizado al pueblo de Dios, ¿no? Los hacían trabajar, les imponían cargas terribles en cuanto al trabajo que tenían que presentar cada día, ¿no? Y como consecuencia, ellos como contrapartida lo dejaban vivir en su tierra, en la cual había provisión de alimentos. Pero ellos eran parte del pueblo hebreo, ¿no? Y como vio el pueblo de Egipto, como vio el faraón, que el pueblo hebreo empezaba a crecer y crecía más que los egipcios, ¿no? Ustedes si se acuerdan del relato, el faraón determinó que aquellos bebés, varones que nacían, tenían que ser muertos, ¿no? Relata la escritura, ahí en los primeros libros, los primeros capítulos de Hebreos, que sus papás, cuando nació Moisés, lo protegieron a este bebé, hasta el tiempo en que no pudieron tenerlo más en su casa, entonces lo pusieron en un canastito, en un Moisés. Moisés, ahí en el río, lo dejaron ir, la hermanita mayor de Moisés iba controlando, vigilando, hasta que llega a los brazos, a la vista ahí de la hija del faraón, y ella lo recibe y lo adopta como propio. Ahora, Moisés había nacido siendo hebreo, su ADN, su sangre era hebreo, era del pueblo de Dios. Pero vivió toda su vida y fue criado, dice la escritura que fue criado en realidad por su mamá hebrea, como se lo fue criando a la hija del faraón, hasta que fue grande, pero fue criado en el palacio hasta los 40 años, en el palacio del faraón. Entonces llegó un momento en su vida, ya tenía 40 años Moisés, que dice, bueno, pero ¿qué es lo que soy? Soy en realidad parte de la corte del faraón, realmente estaba en la sucesión para ser faraón futuro en el imperio más grande, dice, o realmente soy parte del pueblo de Dios, parte de los hebreos. Era una decisión tremenda que tenía que tomar, porque era una decisión que tenía consecuencias muy importantes, muy trascendentes para su vida. Era parte de la descendencia real, o era parte de un pueblo esclavo, un pueblo esclavo, que era un pueblo perseguido. Y dice en el versículo 24, él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él cuando se dio cuenta quién era en realidad, quién era realmente, dice, yo no soy esto, yo no soy parte del sistema de este mundo. Dice, rehusó, y la palabra es repudió, quiere decir, tomó una decisión y dice, ya no hay vuelta atrás. Yo soy esto, no es que mañana voy a tomar una decisión, mañana voy a pensar si me conviene o no, si me fue bien, voy a ver cómo, el otro día voy a ver cómo viene la mano, no, dice, ya tomo una decisión, soy parte del pueblo de Dios y ya me voy atrás. Mi vida se va con esto, mi vida se va a seguir, va a proseguir en base a esta decisión. Entonces, para nosotros, la pregunta que tenemos que respondernos también, si queremos realmente que Dios es un Dios imparable en nosotros y lo que puede hacer por medio de nuestro es esto, bueno, ¿quién somos? ¿Somos parte del pueblo de Dios? ¿Somos hijos de Dios? ¿O a veces realmente estamos dudando o viviendo como si somos parte de este mundo? Fíjate, estamos en Hebreos capítulo 11, fíjate lo que dice el versículo 13 acerca de qué es lo que somos. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es la definición de lo que somos. Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, personas que están de paso, que su ciudadanía, va a decir Pablo, no está en esta tierra, sino que su ciudadanía está en los cielos.
Y de la misma manera nosotros tenemos que tomar esta decisión. ¿Qué somos realmente? ¿Somos ciudadanos de acá? Es decir, nuestros intereses, nuestras pasiones, nuestro anhelo de corazón, nuestra pertenencia, ¿es acá esta tierra, las cosas que se ven, las cosas que son pasajeras, o realmente está en los cielos? Somos acá, alguien dijo, el problema de los creyentes es que en vez de ser peregrinos y extranjeros, muchas veces nos comportamos como turistas aquí en la tierra. No estamos simplemente sabiendo que estamos de paso, bueno, pero simplemente disfrutamos las cosas que el mundo nos ofrece sin tratar de causar ninguna influencia positiva, sin vivir con nuestra misión aquí en la tierra. Entonces tenemos que plantearnos esta pregunta, esta cuestión, así como lo hizo Moisés en este tiempo. ¿Vamos a vivir como ciudadanos de esta tierra o vamos a vivir como ciudadanos del cielo? ¿Qué es lo que va a dictar? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? ¿Dónde está tu corazón? ¿Acá en las cosas de esta tierra o en las cosas del cielo? ¿Vivís como un turista aquí en la tierra sabiendo que soy el cielo? ¿O vivís como alguien que es peregrino, que sabe que está de paso? Alguien que tiene su mochila de cosas celestiales, de cosas que son eternas, que la va llevando en este caminar al tiempo que está en el cielo, y a medida que va caminando va sembrando la semilla de la palabra de Dios. Pero que sabe que es la verdad. Primera circunstancia, primera decisión que tenemos que tomar. Si queremos que Dios obre en nuestra vida de una manera que nada lo puede detener, es quién somos realmente. Segunda decisión, versículo 25, leemos otra vez. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice que él escogió, ¿no? Así empieza este versículo, él tomó una decisión, ¿no? Y esta pregunta que nos hace, que tenemos que responder, esta segunda pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O cuál es mi responsabilidad? No solo es la pregunta de la identidad, de quién soy, sino es la pregunta de la responsabilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar dice, bueno, yo soy parte del pueblo de Dios. Eso me lleva a hacer algo. Ser parte del pueblo de Dios, definir mi identidad, me lleva a hacer algo, a aceptar mi responsabilidad. Porque Moisés podía poner muchas excusas. Él podía decir, bueno, pero yo no elegí la situación en la cual estoy. Yo no elegí primero nacer en un pueblo esclavo, después vivir en la corte del faraón durante 40 años. Yo simplemente soy consecuencia de las circunstancias que me fueron llevando. Y ¿sabes qué es? Es la doctrina y es la corriente de este mundo, de la filosofía de hoy, ¿no? Nadie tiene la responsabilidad de las decisiones que tiene que tomar. Es solo el fruto de las cosas que fueron pasando en la vida, ¿no? Del contexto en el cual estamos. Por supuesto que los contextos, las circunstancias, las historias familiares, sociales, lo que sea, culturales, pueden ser muy difíciles. Pero eso no tiene que determinar qué es lo que vamos a hacer, qué decisión vamos a tomar a partir de ese momento, ¿no? ¿Cuántas personas conocés que pasaron por las circunstancias más tristes y más duras que puedes imaginarte? Sin embargo, ahí, en ese lugar, decidieron hacer algo con su vida, tomar una decisión, levantarse, buscar al Señor, buscar la restauración del Señor y empezar a caminar en base a la fe. Mirá, las decisiones que tomó Moisés. En primer lugar, tomó una decisión negativa. Ahí dice el versículo 24, él rehusó llamarse hijo del hija de Faraón. Él dice, yo esto no lo voy a hacer. Pero el versículo 25 lo ves que toma una decisión positiva, afirmativa, escogiendo antes ser maltratado, ¿no? La vida cristiana es así. Hay cosas a las cuales hay que decirle que no, que tenés que rechazar. Cosas que el mundo te ofrece y vos le dices, esto no lo voy a hacer. Esto no lo voy a hacer porque no lo hace alguien que es ciudadano del cielo. No lo puedo hacer por mi identidad. Pero la vida cristiana no es solo decir que no a todo. No es solo decir, ¿vas a hacer otro? No, no porque soy cristiano. ¿Vas a hacer otro? No porque soy cristiano. ¿Y qué hacer? Nada, solo digo que no. No, tenés que decir que sí a muchas otras cosas, las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, ¿no? Dios nos salvó simplemente para que no encerremos, por ejemplo, una linda tarde como un sábado, un domingo, cuando tengamos nuestra reunión, diciendo que no a todas las cosas que tiene el mundo para nosotros, sino también para que hagamos muchas cosas, ¿no? A favor de la persona
persona de Dios, a favor de su iglesia, a favor de las personas que están sufriendo en este mundo, ¿no? Entonces, él elige a Dios. Versículo 23, vamos un poquito atrás, fíjense, estamos viendo cómo son las elecciones en la vida de Moisés. Dice, ¿qué es lo que pasa en el versículo 23? Cuando Moisés nace, fue escondido por sus padres porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Qué es lo que pasa ahí? Dios elige a Moisés, ¿no? Esta es una elección que se produce cuando Moisés había nacido. ¿Quién lo elige? Ahí vemos que Dios es el que elige a Moisés. Dios dice, con este voy a tener una hora especial, voy a cumplir mi propósito con mi pueblo. Pero el versículo 25 es Moisés quien elige a Dios. Moisés dice, Él va a ser mi Señor, yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga para mi vida, ¿no? Por eso dice, escoge antes ser maltratado con tus dedos. Y así es nuestra vida cristiana. Dios nos elige, Dios nos llama, Dios pone sus ojos en nosotros para que seamos sus hijos. Ahora también es nuestra responsabilidad elegir al Señor y decir, Señor, yo quiero seguirte, Señor, yo quiero servirte, yo quiero amarte. Dice el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahí, hecho ya grande, habla de la madurez de su vida. Habla de que cuando una persona es madura, tomando en cuenta este principio, bueno, cuando deja de poner o deja de echar la culpa en otros, ¿no? Y asume la responsabilidad de su vida. ¿Cuánto nos gusta decir, bueno, pero yo soy así por decisiones que tomaron mis padres, yo soy así por decisiones que toma el gobierno, yo soy así porque las iglesias son todas así, ¿no? Y constantemente vamos echando la culpa en otras personas. Acá cuando somos maduros, como Moisés, cuando dice hecho ya grande, él tomó las riendas de su vida. Dice, bueno, en estas circunstancias, ¿qué decisión voy a tomar? Entonces, hay algunas cosas que me enseña acá esta decisión de Moisés. Primero, que no puedo culpar a otros por la dirección de mi vida. Hay muchas personas que tienen la vida destruida y porque siguen echando la culpa en los demás, su vida se va apagando. No pueden salir de ese pozo en el cual están, ¿no? Se contentan simplemente con decir, yo soy fruto de las circunstancias, yo soy fruto del mal, incluso muchas veces el mal duro que causaron otras personas. La persona que es madura dice, está bien, esto es así, esto lo recibo, ya no puedo hacer nada para transformar el pasado. Ahora, ¿qué decisión voy a tomar a partir de, voy a buscar al Señor, voy a buscar ayuda para levantarme, para salir y para servir al Señor? Voy a quedar apagándome cada día más. No puedo culpar a otros por la dirección de mi vida, pero tampoco puedo vivir el compromiso espiritual de otras personas, ¿no? Yo me encanta porque veo familias acá, ¿no? Y parece que es un llamado del Señor a las familias, ¿no? A los papás, a los abuelos, a los tíos, a venir como familia de la fe. Pero hay algo que tenemos que saber también. Si soy hijo, si soy sobrino, incluso si soy papá, si soy esposo, yo tengo que tener una relación personal con el Señor. No es suficiente en mi hogar que el esposo, que la esposa, que el papá, que el hijo sea creyente, vaya a la iglesia. Cada uno tiene que tener una relación personal con el Señor, ¿no? Muchas veces decimos para explicar esto que Dios no tiene nietos. Dios no es papá o abuelo de los hijos de aquellos que son hijos de Él. Dios quiere ser el papá de cada uno. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga una relación personal con Él. Por eso, el compromiso, así como venimos como familias y como familia de la fe, es que cada uno tenga un encuentro personal con el Señor, ¿no? Dice la Escritura que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Vemos entonces ahí dos decisiones que Moisés tomó. En primer lugar, la decisión de su identidad. ¿Quién soy? Esa es la pregunta que se responde. En segundo lugar, la decisión de la responsabilidad de su vida. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora que decido ser hijo de Dios? Tercer lugar, tercera decisión, es la decisión de las prioridades. La pregunta que nos hacemos acá, que tenemos que responder en base a la fe, es, bueno, ¿qué es lo importante realmente en mi vida? Dice el versículo 26, otra vez, teniendo por mayores riquezas
el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice, teniendo por mayores riquezas. Lo que está diciendo es que esta tercera decisión que Moisés toma es esta. Es como que pone una balanza y hace como un juicio de valor. Por un lado, pone lo que el mundo tenía para ofrecer. Por el otro lado, pone lo que Dios le ofrecía, lo que el pueblo de Dios le ofrecía. Él hizo esta comparación, puso las dos cosas en balanza y no lo dudó, dice, esto es lo realmente importante, esto es lo que realmente, por lo cual realmente vale la pena vivir, ¿no? Él pensó que eran los valores del mundo y puso en la balanza cuáles eran los valores de Dios. Y dijo, yo voy a vivir en base a esto, ¿no? ¿Sabes qué? Esta es una pregunta que tenemos que resolvernos, porque todos nos movemos, vivimos, decidimos en base a ciertos valores. Vos tal vez me decís, bueno, yo en realidad no tengo valores, o para mí esto no es importante. Si no tenés valores, vas a vivir de acuerdo a los valores del mundo, a lo que es importante para el mundo. Porque el mundo tiene valores para ofrecer. O decir, no, yo no sé lo que es esto. Bueno, mirá las redes sociales, mirá noticieros, mirá televisión, mirá lo que sea que te ofrece este mundo, y seas consciente o no, el sistema va a poner valores en tu vida y en tu corazón, que son contrarios a lo que Dios quiere poner en tu corazón. Los valores del mundo no son muy complejos, ¿no? La Biblia misma los describe, dice en 1 Juan 2:16, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que el mundo tiene, lo que la carne tiene para ofrecer, para que vos vivas, para tentarte, para atraerte, para pagar tu vida. Los deseos de la carne son los placeres que el mundo tiene para ofrecer, placeres temporales. Los deseos de los ojos son las cosas materiales. Vos ves codiciar y querés tener eso. Y eso es lo más importante para vos. No importa lo que tengas que hacer con tal de tener eso. La vanagloria de la vida es el reconocimiento, es la popularidad, es en las redes sociales recibir un poco más de likes, tenga lo que tengas que hacer. A mí me gusta más, para poder ser aceptado, para poder ser popular. De una manera muy interesante, Moisés tenía todas estas cosas. Moisés, estando en Egipto, estando en el palacio, tenía todas estas cosas. Él tenía popularidad, era reconocido, donde iba las personas lo conocían. Una persona tan importante. Tenía los placeres que podía tener. Era de las personas más importantes en Egipto. Y podía pensarlo y pedirlo y tenía lo que quería. Tenía las posesiones que quería. No era parte del palacio, lo más rico del imperio de ese tiempo. Pero él descubrió una cosa, y esto es lo que fue importante para Moisés. Por esto vemos que él eligió cuáles eran sus prioridades. Se dio cuenta que los propósitos de Dios son mucho más valiosos que la popularidad. Dice el versículo 24. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dijo, yo no quiero el título. No me interesa el título, el reconocimiento, no me interesa el aplauso de las personas. Voy a dejar de lado. Prefiero obedecer los propósitos de Dios. Versículo 25. El mundo le ofrecía los placeres que él podía pensar, que él podía anhelar. Dice, para mí lo más importante va a ser el pueblo de Dios. Dice, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Estamos bien? Sí, creo que sí. Fíjense, el mundo le ofrecía todos los deleites que podía crear. Él dijo, no, yo prefiero, dice, ser maltratado por el pueblo de Dios, ¿no? Que gozar de estos deleites temporales del pecado. Me encanta cómo habla la Biblia del pecado, habla muy claramente. Dice que es un deleite, es decir, dice que es algo que a nosotros nos gusta, nos atrae, ¿no? La Biblia no nos engaña, no nos dice realmente cómo el pecado es, sino por qué caemos tantas veces en el pecado, por qué las personas pierden su vida en el pecado, ¿no? Porque es algo que le atrae, que le hace bien, pero también dice que es temporal, es un deleite temporal.
un deleite que lo disfrutás y enseguida te pasa factura. ¿No? La factura que te pasa es la perdición, la enfermedad, la destrucción del cuerpo, pero es una factura también eterna. ¿No? Por eso Moisés dice, no, antes que los deleites temporales del pecado, yo prefiero el pueblo de Dios. Y el tercer valor, fíjate, versículo 26, las riquezas, las posesiones, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Dice, no, más que tener todas las posesiones todos los tesoros que este mundo puede ofrecerme, yo prefiero la paz de Dios. Yo prefiero estar en paz con Dios. Voy a vivir en base a eso, voy a tomar esa decisión. ¿No? ¿Qué es lo que motivaba a una persona para tomar todas estas decisiones? Bueno, lo que él estaba viendo, ¿no? Dice, el versículo 26 termina diciendo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿No? No es que Moisés, de alguna manera, había algo especial en él, algo distinto, sino que él eligió ver algo distinto. Y en base a eso, por eso que él veía, él pudo tomar todas estas decisiones. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿No? Y ahí dice puesta la mirada en el galardón. Entonces todo lo que era pasajero, todo lo que era temporal, todo lo que era material, que lo llevaba a despreciar o a menospreciar el plan de Dios, el propósito de Dios, para él era un obstáculo, algo que tiene que salir del medio. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde están puestos nuestros ojos? ¿Dónde están puestos? ¿No? Cuarta pregunta. Vamos llegando y avanzando un poquito, así nos vamos acercando al final. Hay que responder la cuestión de la autoridad, o la pregunta era, bueno, ¿a quién voy a servir? ¿A quién voy a servir? Dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿No? Había ahí dos señores, el rey, el faraón, y el que llama ahí al final el invisible. ¿No? El Señor advirtió, tengan cuidado, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Ustedes tienen que elegir a quién van a servir. ¿No? Ahora, hay un problema acá, que el faraón, el rey de Egipto, era el soberano absoluto. Era el rey total ahí de Egipto. No había tal cosa como una democracia, no había tal cosa como un parlamento. El faraón ahí, que estaba por encima de Moisés, era el señor total de este imperio. Pero Moisés tomó una decisión. Dice, él no va a ser mi señor. Mi señor es el invisible. ¿No? Yo tengo que rendirle cuentas a él. ¿No? Yo voy a vivir para agradarle a él. ¿No? Entonces, Dios viene a Moisés con este llamado. Él tenía que ir, si vamos otra vez a Éxodo, tenía que ir al palacio del rey, al faraón, y venir con esta orden de parte de Dios. ¿No? Tenía que ir y decirle, deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir a mi pueblo, deja salir a mi pueblo de Egipto para que me sirva. ¿No? Venía con fíjense, tratamos de ponernos en la circunstancia, en la situación. Moisés ya había vivido 40 años en Egipto, ¿no? Después, como ustedes saben, él es rechazado en cierta manera por los mismos hebreos y se escapa al desierto. Está 40 años en el desierto, recibe el llamado de Dios, y a los 80 años vuelve otra vez a Egipto. ¿No? Y ahora se enfrenta con el faraón con este llamado: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Es decir, el llamado de Dios era: todo este pueblo de hebreos, esclavos, ahora son míos, los voy a sacar de él. ¿No? Y con ellos voy a hacer algo que va a traer gloria a mi nombre, ¿no? Va a ser testimonio a todas las naciones que Dios y que Dios es el Dios de la gloria. Entonces tenía que ir Moisés al palacio del faraón, y al faraón con este llamado: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y quiero decirte rápidamente cuáles fueron las respuestas de faraón a este llamado de este que venía del desierto, tal vez desconocido. Después de 40 años, muy probablemente a Moisés ya no lo conocía en Egipto, pero venía con esta autoridad. Si vas a Éxodo capítulo 8, 25, vas a ver esto. No es necesario que lo busques, yo lo voy a ir
repasando. ¿Cuál es la respuesta de Faraón a este llamado de Moisés? Moisés viene por primera vez y le dice, dejá ir a mi pueblo para que me sirva. Y el Faraón le dice, vayan y ofrezcan sacrificios, pero háganlo aquí. ¿No? Siempre Egipto es una figura del mundo. ¿No? Dios quiere sacar a su pueblo del mundo. ¿No? Quiere sacar al pueblo del mundo para que le sirva, para que le adore afuera del mundo. ¿Y qué es la respuesta de Faraón? ¿Qué es la respuesta del rey del mundo? Cuando Dios viene con este mandato, pueden adorar, pueden servir todo lo que quieran, pero no se vayan de acá. ¿No? Bueno, todas estas ofertas que el rey del mundo le hizo al pueblo de Dios son las mismas ofertas que nos hace a nosotros hoy en día. El mundo está contento si nosotros podemos encerrarnos en una iglesia, en un templo, a orar al Señor, y el mundo todavía está metido en nuestro corazón. ¿No? El Señor dice que la iglesia salga del mundo para que me sirva. Es decir, que salga la estructura del mundo, que salga el pecado del mundo, que salga el pensamiento del mundo, que salga la costumbre del mundo que se nos mete en la vida, en el corazón. Dios empieza a enviar que para ablandar el corazón del faraón o para endurecerlo aún más. Diversas plagas, ¿no? Para mostrarle que Moisés hablaba con la autoridad de Dios, ¿no? Que no era su propia autoridad, sino que Dios era el quien venía. Entonces, el versículo 28, 8:28 de Éxodo, Faraón hace otra oferta. Bueno, vayan, salgan, pero no se alejen demasiado de aquí. Pueden salir un poco, pero quédense cerquita de los límites de Egipto. No se vayan demasiado. Entonces, esa es otra oferta que el mundo nos hace. ¿Quieren salir? ¿Insisten en salir del mundo? Bueno, vayan, pero quédense cerquita. No sean cosas que se arrepientan o que les agarren las ganas de volver al mundo y estén lejos y no puedan volver. El Señor quiere una separación total de nuestra vida, de nuestro corazón, del pensamiento del mundo, del corazón del mundo. No quiere que nuestra consagración sea definitiva, sea tajante, es decir, dejo el mundo y no vuelvo atrás. Otra oferta del faraón, capítulo 10, versículos 8 al 11. Después de que Dios lo juzga con algunas plagas, el faraón viene y le dice, bueno, vayan, pero dejen a las familias. Esto es lo que dice el faraón. Vayan, adoren, sirvan al Señor, salgan de Egipto, pero dejen a los chicos acá, dejen a la familia acá, que vayan los hombres. Si ustedes insisten en salir, bueno, vayan. Las familias se quedan acá. Fíjense si no es el llamado que el mundo hace hoy a la iglesia. Ustedes insisten en congregarse, insisten en hablar, digamos, bueno, vayan. Pero a sus chicos los educamos nosotros. A sus chicos nosotros les enseñamos qué es lo que conviene, qué es lo bueno. Ustedes hagan lo que quieran en sus templos, en sus cultos. Pero nosotros tenemos nuestros principios que queremos enseñarles a ellos. Moisés insiste, el llamado de Dios insiste una y otra vez. Y hay una cuarta oferta que Faraón le hace en Éxodo 10, 24, que es, bueno, vayan, pero dejen sus rebaños. Es decir, dejen aquello con lo cual se ganan su vida. Es decir, ustedes pueden ir a servir, pueden ir a adorar, pueden ir a buscar a su Dios, pero su trabajo que quede de este lado, que quede en la parte del mundo. ¿No? A veces decimos, nuestro pensamiento es, yo voy, adoro al Señor, pero el trabajo es otra cosa. ¿No? Como me gano mi vida es otra cosa. Que Dios no entre ahí. ¿No? Y Dios quiere tener control de toda nuestra vida, de todo nuestro corazón. Quiere que nuestra consagración sea total. Moisés dijo, nos vamos a ir y no va a quedar ni una pezuña de la vida. No va a quedar nada. Es decir, todo el pueblo de Dios va a salir del mundo para servirle, para adorar. ¿No? Esa es la convicción que tiene que haber acerca de a quién vamos a servir. No vivir para agradar a las personas. Hay que pensar cuántas decisiones equivocadas, erróneas, tomamos para agradar a alguien, a alguna persona. Tenemos que vivir para agradar al Señor. Tenemos que vivir para agradar al Señor. Aunque eso muchas veces signifique el desprecio y que nos hagan incluso llorar. Quinta y última pregunta que Moisés respondió. Versículo 28. Versículo 28 y 29. La pregunta es, ¿voy a confiar en la fidelidad de Dios?
Voy a confiar en la fidelidad de Dios. Dice el 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La celebración de la Pascua, ¿no? Ahí Moisés y el pueblo de Dios comprendían que por medio de la fe Dios los iba a sacar de la esclavitud. Esto fue la obra suprema por la cual Dios libera a su pueblo, ¿no? La última, si se quiere, de las plagas, ¿no? La muerte de los primogénitos, ¿no? Dios les avisó al pueblo que iba a pasar el ángel trayendo la muerte de los primogénitos de todos los hogares en los cuales no veía el dintel pintado con sangre de un corderito. Entonces, Moisés trajo la palabra y ellos tenían que creer que pintando de sangre al dintel de las puertas, el ángel iba a pasar delante. ¿No? Y ellos tenían que hacerlo por la fe, porque era algo muy raro que Dios les pedía. Ellos tenían que comprender que por medio de la sangre, cuando el ángel de la muerte iba a pasar ahí, por esos hogares, iba a ver la sangre y iba a seguir delante. ¿No? La certeza de que la fe nos saca de la esclavitud. La fe en la sangre es un precursor, ¿no? O una profecía o un anticipo de lo que va a ser la sangre de Cristo en nuestra vida. La sangre de Cristo nos limpia, nos libra de la esclavitud del pecado. No solo eso, la fidelidad de Dios para sacarnos de la esclavitud, sino también el versículo 29 termina la lectura y el pasaje diciendo: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, ¿no? La fe en la fidelidad del Señor nos da la victoria en la vida diaria. La fe nos trae la salvación a la vida. Nos trae a esta realidad de que necesitamos que el Señor limpie nuestro pecado, ¿no? El Señor lo hace cuando hay fe. Él ya hizo la obra en la cruz, ya fue hecha. La vamos a recordar ahora por medio de los símbolos. Ahora pide que haya fe en nuestra vida, en nuestro corazón, diciendo: Señor, creo que la sangre de Cristo puede limpiar una vez y para siempre. Pero también creo que me da la victoria cada día. Que me da la victoria cada día, que puedo levantarme, que puedo vivir en santidad, que puedo buscar el rostro de Dios, que puedo enfrentar las tentaciones que el mundo me ofrece, y a veces puedo caer, puedo enfrentar incluso las circunstancias difíciles, de enfermedad, de necesidades, de carencia, de lo que haga, y puedo sostenerme porque Cristo me levanta, Cristo me sostiene. Se sostuvo, dice ahí el versículo 27, como mirando al invisible. Entonces, la pregunta para nosotros es: qué bueno sería que vivamos vidas de impacto, ¿no? En el lugar en el cual estemos, en tu familia, tal vez vos te das cuenta que en tu familia no reina la paz, o en tu familia hay algunos de los miembros de la familia que no son creyentes, o hay tiempos hay creyentes, pero hay tiempos de angustia. Tal vez te das cuenta que vivís en un lugar de trabajo en el cual las personas no buscan a Dios, o en la escuela, o donde sea, o en un vecindario, personas que no conocen a Cristo. El Señor nos llama para que seamos de impacto en el lugar en el cual estemos, que seamos de influencia. Que no nos preocupemos simplemente por no contaminarnos con los demás, sino para que también compartamos el Evangelio de Cristo. Y Dios quiere hacer eso. Dios quiere que seamos de impacto. Él quiere usarnos. Está esperando que tomemos decisiones de acuerdo a su palabra. ¿No? Está esperando que digamos: Señor, bueno, ¿quién soy? ¿Realmente soy un hijo tuyo? Bueno, voy a vivir como hijo tuyo. Voy a asumir la responsabilidad de las decisiones que tengo que tomar. Voy a definir cuáles son mis prioridades, los valores eternos van a ser los míos. Voy a definir a quién voy a servir. Voy a confiar en que Dios es fiel para sacarme de la esclavitud del pecado, pero para darme victoria cada día. Oramos. Terminamos este tiempo de compartir la palabra. Padre Celestial, gracias porque nos hablas, gracias porque hablas a mi vida, hablas a la vida de cada uno, de acuerdo a tu sabiduría, a tu dirección, también de acuerdo a nuestra necesidad. Y cuánto necesitamos
acercarnos a ti, dejar de lado nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestras dudas, nuestra vergüenza, y tomar decisiones en base a la palabra de Dios, en base a tu palabra, que podamos crecer en la fe cada día para poder seguir este ejemplo tremendo de la vida de Moisés. Vamos tomando como ejemplo, no porque fue un superhombre, sino porque en su debilidad creyó, como debemos hacerlo nosotros. Aun cuando el mundo nos presenta tantas opciones, tantas cosas que parecen atractivas, que solo destruyen nuestra vida y los planes que tienes para nosotros, ayúdanos a buscarte, a levantarnos, a sostenernos como hizo Moisés, viéndote cada día. Eres invisible, pero te vemos por los ojos de la fe. Te vemos, te buscamos, te encontramos en tu palabra, en la oración, te encontramos en cada cosa. Ayúdanos a que la nuestra sea una vida que se caracteriza porque te conocen, porque están cerca tuyo y porque obrás por medio de tu espíritu, por medio de tu palabra, por medio de la sangre de Cristo a través nuestro. Gracias por esta noche y queremos participar en comunión unos con otros, también de los símbolos. Y ya nos oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.